Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor? Dice Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, en el cual cavó y hondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una venida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. En esta hora, amados hermanos, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que digo? ¿Por qué me llamáis Señor? Dice y pregunta Cristo. Nos pregunta a todos y cada uno de nosotros. La palabra Señor indica autoridad, indica dominio, indica que Él es el que manda. Indica que es Él a quien tenemos que obedecer. Si Él es nuestro Señor y lo llamamos Señor, tenemos que entender que si le llamamos Señor, tenemos que obedecerle. Es muy fácil decirle Señor, Señor a Cristo y luego hacer lo que nosotros queremos. Pero Dios, amados hermanos, amigos, amigas, Dios conoce nuestros corazones. Él conoce nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestras intenciones. Dios las conoce todas. Podemos engañar a todos. Yo lo puedo engañar a ustedes, a todos, pero a Dios no lo puedo engañar. Y así, amados hermanos, cada uno podemos engañar a los demás, pero aquel que está arriba, alto sobre alto, mirando, observando, no se le escapa absolutamente nada, nada, ni aún los pensamientos de nuestro corazón. Y la Biblia dice que un día saldrá lo oculto de los hombres y será revelado, si acaso no arreglamos cuentas con Dios antes de partir a la eternidad. Porque si nosotros nos rendimos a Cristo, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, todas aquellas cosas de pecado, todas aquellas cosas ocultas que fueron contrarias a Dios, que fueron desagradables a Dios, son borradas en el momento en que le pedimos perdón a Cristo. Nuestros pecados son perdonados, somos nuevas criaturas, somos justificados en Cristo Jesús. Pero si alguien muere sin arreglar cuentas con Dios, sus pecados ahí están delante de Él y no podrán ser borrados, no podrán ser justificados. Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede perdonar nuestros pecados. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es quien puede perdonar y limpiar toda nuestra maldad. Puede quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón que alabe, que bendiga y que glorifique el santo, bendito y glorioso nombre de Jesús. Muchos buscan a Dios solamente por alguna necesidad. Y gloria a Dios por esa necesidad para que nos hace buscar a Dios. Porque el hombre, si no tiene necesidad, si está sobrado, si no tiene ningún problema, es muy difícil que se acerque a Dios. Sí hay casos, pero son muy raros. Normalmente el Señor tiene que, hermanos, apretarnos. Normalmente el Señor tiene que disciplinarnos para que el hombre levante sus ojos a Dios y pida a Dios misericordia. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación del hombre. Dios, hermanos, a veces castiga y disciplina al hombre. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que se vuelva a Él, para que clame a Él misericordia. Porque si el hombre normalmente cuando le va bien, difícilmente busca a Dios. Muy difícil, es muy raro. Normalmente la mayoría venimos a Dios, ¿por qué?
porque teníamos algún problema, alguna enfermedad, y gloria a Dios si hemos sido agradecidos con el Señor, luego que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Porque luego pasa que Dios obra, Dios contesta, y el hombre se olvida de Dios solamente porque buscó al Señor por una necesidad, por un milagro, por una situación, y cuando ha sido resuelta se olvidan de Dios. Pero Dios, amados hermanos, no solamente quiere ayudarnos en nuestro problema, sino quiere darnos vida eterna, que eso es lo más importante. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. Estamos ya, sabemos, y ya es muy repetitivo, pero no se puede hacer de otra manera, que sabemos que ya Cristo está a las puertas. Sabemos que todo lo que está pasando indica que Cristo viene pronto. Y Dios sigue nos dando un poco más de oportunidad para que el hombre se humille y busque a Dios. Para que luego en aquel día no le vaya a decir: Señor, tú no me diste esa oportunidad de buscarte. Tú nunca me dijiste que había que buscarte, Señor. ¿Usted cree que los que han oído la palabra una y otra vez podrán decirle al Señor: yo no sabía? ¿Usted cree que le podrán decir: yo no sabía que había que buscarte, que había que servirte, que tú eres el Señor y que había que obedecerte? Yo no sabía. No le podrán decir al hombre eso, a Dios, perdón. El hombre no le podrá decir eso a Dios si es condenado, si no quiso buscarle, porque Dios dio la oportunidad. Dios sigue dando oportunidad. La razón por la que estamos predicando aquí y hablamos esta palabra es para que los hombres sean salvos. Es para que los que son salvos no se salgan del camino, para que lo torcido se enderece y lo áspero se allane, porque viene el deseado de todas las gentes. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar. Pero Dios viene por una iglesia limpia, sin pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Una iglesia que le ame. Una iglesia que ame y anhele su venida. Por esa iglesia viene Cristo. Aquellos que desean que Él venga pronto. Aquellos que están deseosos de estar en su presencia. Por esa iglesia viene Cristo. Bendito sea el Señor. Y el Señor, amados, quiere que usted y yo aseguremos el viaje. Que no estemos claudicando: me irá a llevar el Señor, no me irá a llevar el Señor. ¿Verdad? Sino que quiere que el Señor, que tengamos seguridad de que estaremos con Él. Y la única manera es que nosotros caminemos en armonía, de acuerdo a la palabra del Señor. La vida cristiana se basa en la obediencia a Dios. No se basa en otra cosa, en obedecer al Señor en su palabra. Es decir, nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, si yo digo que yo creo en Cristo pero no lo obedezco, es vana mi fe. Es vana mi fe. Si yo solamente digo: yo creo en Cristo, Él es mi Señor, oh cuánto amo a Cristo, pero no lo obedezco, mi declaración, mi fe es vana. Por eso Cristo, cuando llegó en aquel tiempo que vino a la tierra y vio a la nación de Israel que adoraban y que servían según ellos a Dios, pero dice: este pueblo, bien dijo de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Dios quiere que nuestro espíritu, alma y cuerpo sirvan al Señor, estén entregados completamente al Señor, no a medias, no solamente una parte, no solamente en lo que yo creo o pienso, sino que en todo Dios quiere que usted y yo le sirvamos. Que estemos entregados, que le obedezcamos en todo, no solamente en lo que yo crea, me guste, me parezca o no tenga ningún problema. Hay gente que obedece a Dios en algunas cosas y en otras no. Hay gente que lucha en unas áreas de su vida y en otras no lucha y solamente obedece en aquellas en las cuales no tiene ningún problema. Pero en aquellas que lucha y que está luchando y que son contrarias a la palabra del Señor, no le pone atención o no se preocupa. Nosotros, hermanos, el Señor quiere que nosotros en todas las cosas seamos obedientes. En todas las cosas. No solamente en unas cuantas cosas, porque el Señor nos va a demandar de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó, nos habló y nos enseñó aquí en su palabra santa. Por eso dice el Señor: mas sed hacedores, en Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Quién se engaña cuando solamente oímos la palabra pero no somos hacedores? Nosotros mismos somos quienes nos engañamos solos. No vamos a engañar a Dios, sino que nosotros pensamos y nos engañamos nosotros mismos. No, pues ya creemos que solamente con escuchar. No, tenemos que escuchar y ser hacedores.
de la palabra. ¿Para qué, hermano? Para que el Señor pueda, Señor, bendecir nuestra vida, para ser aprobados por Dios. De lo contrario, no podremos entrar en el reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Cristo. La palabra, Señor, repito, indica que Él es nuestro dueño. Eso indica decirle, Señor, que Él es el que manda. Por eso en los tiempos bíblicos al César le decían que César era el Señor. Y no cualquiera le podía decir a Cristo Señor, porque si los del Imperio Romano, las autoridades o alguien se enteraba que le decían Señor a Cristo, morían, eran degollados, eran muertos o crucificados, porque muchos murieron crucificados. En aquel tiempo era una costumbre de castigo normal la crucifixión. Por eso dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón. Por eso está esa palabra, porque en aquel tiempo no cualquiera le decía a Cristo Señor. Si confesares con tu boca al Señor Jesús. Ahorita cualquiera le dice Señor a Cristo. Cualquier borracho le dice a Cristo Señor. Pero ¿cuántos obedecemos al Señor? ¿Cuántos nos sujetamos a su palabra? Eso es lo importante, eso es lo que cuenta. Porque le decimos Señor, Señor, pero somos desobedientes a la palabra del Señor. Ahora los que están siendo obedientes, pues gloria a Dios, tenemos que seguirnos esforzando. Y los que están en desobediencia, el Señor, es el día, es el tiempo, porque hermanos, cada día se acorta más el tiempo de la gracia. Es el tiempo de reconciliarnos con Dios y decirle Señor, ayúdame Señor. Pero cada día que sea nuestra oración, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame Señor. Porque nosotros, hermanos, por sí mismos no podemos. Por eso tenemos que meternos en oración, pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame a obedecerte. Porque no solamente el Señor se agrada que de labios le digamos Señor, Señor, sino que tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que obedecerle día con día. Hay un pecado, hermanos, pues muy grave, que aparentemente como nosotros como cristianos, pues muchas veces lo pasamos por alto y pensamos que no es grave, pero es muy grave. Y es el pecado de la tibieza. El pecado de la tibieza es un pecado. ¿Cuál es el pecado de la tibieza? Que por cuanto no eres frío ni caliente. O sea, ni una cosa ni la otra. O sea, no hacemos ni una cosa ni hacemos otra. Ya les he dicho que cuando el Señor dijo que por cuanto no eres frío ni caliente, estaba hablando de una cuestión de utilidad, de que podamos servir en una cosa o en otra. Ahorita no voy a explicar eso porque no me quiero meter en ese tema. Pero así es, cuando el Señor le dijo por cuanto no eres frío ni caliente. No quiere decir que por cuanto no eres pecador, porque algunos dicen que se refiere que hay que ser pecadores o hay que ser muy fervientes. No, no. El Señor estaba hablando de una utilidad en cuanto a una situación del agua que había ahí en ese lugar de la Odisea. Entonces, el pecado de la tibieza, el no hacer nada, es uno de los pecados más graves, a menos que aparentemente, como decimos, no, yo no fornico, yo no robo, yo no adultero, pues nos guardamos de esas cosas y gloria a Dios por ello. Pero hermanos, dejamos de buscar a Dios, dejamos hermanos, de amar al Señor, de obedecer al Señor en todas las cosas que el Señor nos pide. Si el Señor nos preguntara, si el Señor nos pregunta, estuviéramos en su presencia ahorita y nos preguntara, ¿qué tenías que hacer en la tierra? Si el Señor le preguntara a usted individualmente, ¿qué te mandé que hicieras? ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Sabríamos de perdido qué nos pidió hacer? ¿Sí sabríamos? ¿Qué tanto le podríamos decir, Señor, pues yo tenía que hacer esto, aquello y el otro y ya? ¿Verdad? De acuerdo a la palabra del Señor, seguramente si usted conoce Biblia, usted le va a decir, pues Señor, yo tenía que orar, yo tenía que amarte a ti sobre todas las cosas, tenía que amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Tu palabra dice que en estos dos mandamientos se encerraba la ley y los profetas. En esos dos mandamientos tenía que amarte a ti sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y el Señor nomás ahí con eso no puede parar y va a preguntar, ¿lo hiciste? No, Señor, pues es que a veces no podía. No, Señor, tú sabías, Señor, bien que yo te amaba, pero lo que pasa es que no tenía mucho tiempo para ti. Como así pasa, que para todo tenemos tiempo,
Pero para el Señor, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? En nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. ¿Cuánto Dios ocupa mi corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Tengo que guardar mi corazón. En mi corazón dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si el Señor le preguntara, ¿qué tenías que hacer en la tierra? Bueno, Señor, también tenía que predicarle a otros de Cristo. Y lo hiciste. Pues a veces, y pues les dije una vez y ya me cansé. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos ya se cansaron de hablarle las almas de Cristo? Nomás dijo un hermano que no sé qué. ¿Cuántos ya se cansaron de hablarle las almas de Cristo? Nadie es, hermano. Que nadie se ha cansado. Nadie se ha cansado. Entonces quiere decir que estamos hablándole a las almas de Cristo, ¿verdad? Tenemos que seguirles hablando, aunque como le dijo el Dios al profeta Ezequiel, te oigan o no te oigan, te escuchen o te dejen de escuchar, tú diles el mensaje, diles la palabra. A veces es difícil, hermanos, estar predicando, hablándole a las almas de Cristo y que no quieran. Es difícil, pero nosotros no hemos sido llamados a salvar las almas, sino a predicarles. El que salva, ¿quién es? Cristo. El que salva es Cristo. Y el Señor sigue hablando día con día. Mire, en mi corazón no hay otra cosa más que las almas sean salvas. Cuando yo estoy en un lugar, le siempre, Señor, salva esas almas, sálvalas, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay la salvación de las almas. Por eso cada vez que predico es la salvación de las almas. Yo no les voy a venir aquí a contar cuentos y historietas o cosas, ¿verdad? Que no son, para mí no son importantes. Lo más importante para mí es su salvación. Y que usted que es salvo, que permanezca. Que si se ha enfriado, que se meta bien con Dios. Y que nos metamos con el Señor. Y que busquemos a Dios. Porque el día del Señor ya está bien cerca. Más cerca que nunca está la venida del Señor. El Señor nos va a pedir cuentas muy pronto. Repito, entonces voy a decir, Señor, ¿le hablaste a las personas de Cristo? No, pues Señor, es que les hablé pero ya no quisieron. Ya no les volví a decir. Tenemos que seguir persistiéndonos. Tenemos que orar, tenemos que dar buen testimonio a los demás. El Señor dice, sé ejemplo de los fieles. Toda la palabra tenemos que obedecerla, hermanos, en todas las cosas. También como amar al prójimo, que es algo que aparentemente no le damos mucha importancia, pero es semejante a amar a Dios. Es lo mismo. Si no podemos amar al prójimo, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Así dice la Escritura. Ahora es fácil, no es fácil porque a veces nos hacen cosas. Digo cuando nos hacen realmente cosas, porque a veces no nos hace nada y ya nos enojamos, nos molestamos, nos ofendemos. Por cualquier cosa. Que porque me miró feo, ¿verdad? Que porque no me saludó. Y ya hacemos un problema, o cualquier cosa que no tiene la menor importancia, hermanos. Pero a veces sí podemos padecer injusticias terribles, injusticias. Y podemos ser vituperados. Nos pueden hacer muchas cosas, pero el Señor dice que tenemos que amar y bendecir a nuestros enemigos. Tenemos que amarlos y bendecirlos, aunque su carne se niegue y no quiera. Señor, bendícelo, Padre. Bendícelo, Señor, porque eso es lo que al Señor le agrada. Sí, porque dice, si tú abrazas a tus amigos, a tus familiares, ¿qué hacéis de más? Si usted nada más abraza a los que lo quieren, ¿qué hacéis de más? Así también hacen los publicanos y los pecadores. Si yo nada más, hermano, puedo tener comunión con aquellos que son mis amistades o mis familiares, ¿qué hago de más? Dice el Señor. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial que es perfecto. Eso lo dice el Señor. Y esa palabra es para mí. Porque yo también lucho y no crea que estoy en el cielo. Y no crea que me dicen el suavitel. Y que no me molesto y que soy de piedra y que no siento nada. Yo también siento. Y yo también padezco, pero tengo que pedir. Y claro, no he padecido, como dice la Escritura, ahí en Hebreos, que nadie ha padecido aquí, los que estamos aquí, hasta la sangre. Sé que Pablo le dijo a los hebreos, no habéis padecido aún hasta la sangre, o sea, a nadie le han sacado sangre todavía. O ya le sacaron sangre a alguien, por Cristo. ¿A alguien ya le sacaron sangre aquí por Cristo? Pues no, ¿verdad? Nadie, todavía no hemos padecido todavía.
Pero aún, fíjese, entonces más responsabilidad tenemos, debemos ser más agradecidos con Dios. Y hermanos, si tenemos que ser obedientes al Señor en todo. En todo tenemos que ser obedientes. Porque, hermanos, si nosotros, también el pecado no hacer nada. Es un pecado terrible, hermanos. No hacer nada. Pensamos que, no, pues yo no hago nada. No me meto con aquel, no le digo nada, no hago nada. Nomás vengo, me siento, voy, entro y salgo y no hago nada. Entonces, o sea, pensamos que ya cumplimos con el Señor. No. El no hacer nada, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿En dónde está el pecado? En saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahí está el pecado. Mire, cuando la nación de Israel estaba por entrar a la tierra prometida y que la iban a poseer, pero el Señor le dijo que tenían que pelear y esforzarse. No, dijo, no, ya se las entregué, ya no hagan nada, acuéstense y a dormir todos. No. El Señor le dijo, ustedes tienen que tomarla y tienen que ir a combatir, a guerrar y a poseer esa tierra que yo les he dado. Entonces, al llegar y antes de cruzar el río Jordán, había dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. A ellos les pareció bien la tierra que estaba antes del río Jordán. Dijo, no, esta tierra está muy bonita, está muy agradable, tiene bastante zacatito para el ganado, pero aquí nos queremos quedar. Entonces fueron y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Pues nosotros que nos queremos quedar aquí. Ah, sí. Dijo, y luego no van a ir con sus hermanos a pelear allá para poseer la tierra prometida, ¿verdad? Ustedes quieren irritar al Señor, quieren hacerlo enojar otra vez. Así les dijo, prole de pecadores. Así les llamó Moisés, ahí está en Números capítulo 32, les llamó prole de pecadores, quieren volver a hacer enojar a Jehová y quedarse de este lado y no ayudar a sus hermanos. Entonces la tribu de Rubén y de Gad dijeron, no, lejos sea de nosotros que no apoyemos a nuestros hermanos para poseer la tierra prometida. Vamos nosotros a hacer una majada aquí para nuestros hijos, vamos a prepararles donde se queden y vamos a ir. Y vamos a pelear junto con nuestros hermanos hasta que cada uno tenga su heredad, hasta que cada uno tenga su herencia de la que Dios nos ha prometido. Dijo, vamos a ir a pelear y luego nos vamos a regresar. No nos vamos a quedar aquí sin hacer nada. Entonces Moisés les dijo, mas si así no lo hicieres, o sea, ellos prometieron ir. Dijo, mas si en Números 32, 23, mas si así no lo hicieres, he aquí habréis pecado a Jehová y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Es decir, si ellos no cumplían en hacer algo, simplemente si ellos se quedan sin hacer nada, estarían pecando contra Jehová. ¿Ve usted que es pecado también no hacer nada pudiendo hacer algo? Es pecado, amados hermanos. El hecho de no hacer nada pudiendo hacer algo en la obra del Señor, en el reino del Señor. Y no solamente es una cosa, podemos hacer muchas cosas. Podemos servir en la obra del Señor en muchas cosas. A veces solamente nos queremos especializar en algo, pero podemos servir en muchas cosas. Principalmente en ser ejemplo a los demás. No ser, hermanos, estorbo a nadie, sino que ser ejemplo. Ser de bendición, ser, hermanos, un canal de bendición a los demás. Podemos orar. Podemos bendecir al otro. Podemos, hermanos, ser, hermanos, de bendición de una y mil maneras. También aquí en la casa del Señor podemos servir, evangelizando, hablando a otros a Cristo, trayendo almas a Cristo. Y que los que vienen, hermanos, encaminarlos, apoyarlos, dándoles un buen ejemplo de cómo debe de ser un buen cristiano. Cómo se debe servir al Señor. Entonces dice, mas si no lo hicieres, he aquí que habréis pecado. O sea, si no quieres hacer nada, habrán pecado contra Jehová. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Señor, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ahí en Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a sobrellevarlas, no las vamos a cargar, porque cada quien tiene que llevar su propia carga. Porque hay gente, hermano, que de plano quiere que lo lleven cargado, de camachito, como decía nuestro hermano Ramos. No, cada uno tenemos que esforzarnos, pero también, hermanos, ser apoyo a los demás. De una manera o de otra, no un estorbo, sino un apoyo. Y que cada uno nos estemos esforzando. Repito, todos tenemos que esforzarnos. El que tiene necesidad debe de esforzarse. Porque a veces el que tiene necesidad no se quiere esforzar. No, y luego, no, pues aquí estoy. No puede, y no se esfuerza. Tenemos que esforzarnos. Todos los días, hermanos.
Todos los días tenemos que esforzarnos. ¿Usted cree? Hay algunos que creen que yo no me esfuerzo nada, que aquí nomás vengo y me paro, que nomás me pongo la corbata y vengo y me paro. No, usted como yo, todos tenemos luchas, tenemos situaciones difíciles. Yo tengo que sonreír, no importa que que traiga una carga terrible o alguna situación terrible. Yo tengo que, no voy a venir aquí todo así, con una cara larga, todo así. Si de por sí ya la tengo. Mi alma te alaba yo. Y luego imagínense si yo la hago más larga. Vengo aquí enojado. Y vengo y me descargo aquí todas mis frustraciones. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Cuántos alaban a Cristo? No tenemos que esforzarnos, hermanos. Y Señor, aquí estoy esforzándome. Ayúdame y ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a ser ejemplo de los fieles. Porque tenemos una responsabilidad, pero todos la tenemos. Todos, no solamente una sola persona. Porque cada uno daremos cuentas a Dios. Daremos cuentas a Dios cada uno, usted y yo. Entonces, hermanos, repito, uno de los pecados más grandes es no hacer nada, sabiendo hacer el bien, no hacerlo. Y eso es para todos. Porque a veces solamente le dejamos la carga a una sola persona. No, pues que aquel lo haga. No, pues, y no nos preocupamos. Tenemos que estar solistos, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Dime qué quieres que yo haga, qué puedo servir. Y estar sirviendo. Si no se puede una cosa, en otra, pero estar sirviendo al Señor. Orando, principalmente orando, que eso, bueno, casi nadie quiere orar. A veces también hay gente que puede hacer muchas cosas, pero no quiere orar. Tenemos también que orar. Orar, interceder al Señor, porque esta lucha que tenemos no es contra carne y sangre, es contra principados, es contra potestades, contra gobernadores, contra señores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por eso tenemos que estar bien orados. Amén. Señor, le decimos, Señor, mire, dijo alguien, mira, grábate cuando ores, grábate y dile y chécate cuántas veces le dices a Cristo, Señor, para que veas cuántas veces le decimos, Señor, y también checa tu vida a ver cuántas veces le obedecemos. Porque muchas veces, Señor, Señor, y en un ratito le podemos decir hasta 10, 15 veces, Señor. Pero cuánta obediencia hay en nuestra vida. Eso es lo que el Señor está buscando, obediencia. Y eso es desde el principio. Siempre Dios ha buscado obediencia. Desde que puso Dios a Adán y a Eva en el huerto, buscó obediencia en ellos. Y eso es lo que busca el Señor, obediencia en nosotros. Señor, yo te amo, Señor, pero hacemos lo que nosotros queremos. Bendito sea el Señor para siempre. Hacemos lo que queremos. Entonces, el Señor, hermanos, pues quiere que usted y yo estemos, hermanos, obedeciéndole, no solamente diciéndole, Señor, Señor. Quiere el Señor que le obedezcamos. Si no, de nada va a servir. De nada va a servir que le digamos, Señor, de nada va a servir que digamos que soy cristiano si no lo obedezco. De nada va a servir. Nos gozamos, hermanos, cuando viene o escuchamos, ya sea aquí en la iglesia o en el internet, inclusive, pues escuchar una predicación poderosa, gloriosa. Oh, gloria a Dios, qué tremendo, qué hermoso mensaje. Pero luego, hermanos, que entonces muchas veces decimos, no, ahora sí, ya de aquí para adelante, dijo uno. De aquí para el real, dijo uno. Ahora sí voy a obedecer al Señor. Ahora sí voy a servir. Aquí estoy, Señor. Pero al rato, al otro día o a las pocas horas, seguimos en las mismas. Cuando pasa una situación, algún problema con alguien en la casa, en la iglesia, en el trabajo, con el vecino, volvemos a la misma, a una vida en la carne y no una vida en el espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, porque la carne contra el espíritu es una lucha y se oponen para que no hagamos lo que debemos. La carne se opone contra el espíritu, por eso tenemos que, hermanos, meternos con Dios. No hay de otra, no hay otra manera. Si nosotros queremos ser santos, tenemos que orar. Si nosotros queremos tener una vida en el espíritu, tenemos que meternos con Dios. No creamos, o sea, es imposible pensar que si yo me la paso viendo la televisión, viendo cuánto video o en el Face, como decía nuestra hermana, sale un video y de ahí salen miles y miles y ya nomás estamos con el dedo así, voy. Ya algunos ya está, la huella digital ya se les borró del dedo, de tanto estar haciendo así. Y videos y más videos. ¿Usted cree que de esa manera podemos vivir una vida en el espíritu? No se puede. O sea, no se necesita mucha inteligencia para pensar que no se puede.
que necesitamos meternos con Dios en la palabra, en la oración, en el ayuno, estar siempre en comunión con Dios lo mayor tiempo que podamos. Por eso viene, mire, por eso viene el enemigo fácilmente y nos gana. Y nos gana, y entonces empezamos a actuar en la carne. Porque pasamos más tiempo en las cosas de esta vida que en las cosas que son eternas, que en la palabra, que en la oración, que en la meditación en el Señor. Por eso nosotros tenemos que, hermanos, entender que tenemos un enemigo, que principalmente el primer enemigo que tenemos es la carne, y luego el diablo, y luego el mundo. Son tres enemigos que tenemos: la carne, el mundo y el diablo. Tenemos que luchar con ellos, pero la única manera es someternos a Dios. Someternos a Dios. ¿Cómo nos vamos a someter a Dios? Pues en obediencia. Someter es obediencia. Si yo no obedezco a Dios, ¿cómo voy a poder resistir al diablo? Porque dice: someteos pues a Dios. Cuando, por ejemplo, el Señor ordena, y no es el tema, pero lo voy a decir para que podamos entender. Cuando alguien está sometido, vamos a decirlo, aunque se oye algo pues como que humillante, ¿verdad? Pero pues no lo tomen así. La esposa que está sometida a su marido, o sea, que está ahí sometida, sujeta a su marido. Que una esposa sujeta, sometida a su marido, ¿qué hace? Una esposa sujeta, sometida a su marido, ¿qué hace? Pues le hace todo lo que le pide, obedece. ¿Verdad? Es muy sencillo, o está muy difícil. No, ¿verdad? Entonces es lo mismo con Dios. Igual en cualquier cosa. Por ejemplo, también en el trabajo. ¿Los empleados tienen que someterse, sujetarse al jefe o no? O lo llaman jefe, y ellos y hacen lo que quieren. ¿Qué le pasa a un empleado que le dice a su jefe: jefecito, y el jefe le dice algo que haga y no lo hace? Los chispas, pásale al departamento de personal, al área de recursos humanos, pasa por tu cheque, si es que te llegan a dar. O sea, te vas. Pero no, pero es que yo le decía a mi jefecito. Pues no sirve nada, hay que obedecer. Entonces así, dice: someteos pues a Dios. ¿Qué quiere decir? O sea, tenemos que sujetarnos en obediencia al Señor. ¿Para qué? Para resistir al diablo. ¿Sí? Si no, ¿qué cree que el diablo? ¿Qué va a hacer el diablo si yo no estoy sujeto a Dios? Soy un desobediente. ¿Qué va a hacer el diablo si yo lo empiezo a resistir? Se va a reír, carcajadas a mandíbula suelta. No, tú que me vienes a decir a mí. Primero obedece a Dios, y luego ya vienes a mandar a mí. Porque así somos, hermanos. Tenemos que someternos a Dios en obediencia al Señor. Someteos pues a Dios. Y en todo, hermanos, repito, en todo. Hay gente, vuelvo y repito, que no batalla en unas áreas, pero en otras sí. Entonces, donde batallamos, tenemos que: Señor, ayúdame, y someternos al Señor. Si no, de lo contrario, no vamos a poder resistir al diablo. Y por eso siempre va a estar encaramado ahí arriba. Algunos traen siempre el diablo arriba, porque no lo pueden, no nos hemos sometido al Señor. Dijo una vez una persona, no, pues ¿cómo está, hermano? Dijo: pues el diablo una vez arriba de mí y otras yo abajo de él. ¿Ve usted? ¿Qué quiere decir cómo andaba ese caballero? ¿Sí me escucharon lo que dije? ¿Dónde estaba siempre el diablo? Siempre estaba arriba de él. Porque una vez el diablo arriba de mí y yo otras abajo de él. ¿Estará muy difícil? No, así, ¿por qué? Eso solamente es una ilustración que alguien lo dijo, ¿va? Pero porque a veces así sucede, porque no nos sometemos a Dios. De hecho, a algunos hasta les gusta traer al diablo arriba de ellos. Les gusta, se sienten a gusto. No, es que yo así soy, y así es Cristo. La pregunta es: ¿así es Cristo como soy yo? Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que humillarnos, porque si Él se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Si queremos, hermanos, entrar al reino de los cielos, si no queremos, hermanos, sigamos haciendo lo que nosotros queramos. Nadie nos va a obligar, Dios no nos va a obligar. Dios no obliga a nadie, esto es voluntario. El servir al Señor es voluntario. Mire, el rey Saúl se le ordenó que destruyera todos los de Amalek, todo, que no quedara nada. Que por qué, eso a mí no me lo pregunte, pregúnteselo a Dios, porque hay gente que siempre: ¿y por qué? ¿Por qué Dios mandó destruir a todos? Así lo dice, que a todos, chicos y grandes.
A quien sea, todos los tenían que destruir. ¿Por qué? Pues pregúntale a Dios. Él sabe por qué. Pero le ordenó a Saúl que destruyera todo. ¿Y qué fue hizo Saúl? Lo que le dio la gana. Pero él venía bien contento. No, yo ya cumplí. Yo ya cumplí con Dios. Ya hice lo que se me ordenó. Sí, lo que tú quisiste. Así muchas veces usted y yo somos igual. Solamente obedecemos en algunas cosas. Digo algunos porque hay gente, gloria a Dios, que son un ejemplo a seguir. Pero la mayoría, hermanos, siempre obedecemos en unas cosas y pensamos que no hay problema y que no pasa nada. Dios lo está viendo todo, Dios lo ve todo, lo observa todo. Le dijo el profeta Samuel, ¿tiene Dios tanto contento? Porque dijo, no, pues eso lo traje para sacrificar a Jehová. Siempre tenemos una excusa, una justificación. ¿Por qué insistes eso? No por esto. Saúl le dijo, ¿por qué dejaste? ¿Por qué perdonaste a lo mejor del ganado? No, pues para sacrificar a Jehová. Pues, esa pregunta, como quien dice, ni se pregunta. Cuenta bien espiritual. No, pues es que para traer una ofrenda. ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no vienes a la casa? Y yo, no, pues es que ando trabajando para llevar una ofrenda a la casa del Señor. Si es que la traen. Y no estamos aquí por ofrendas, ni por diezmos, ni por nada. Estamos aquí porque el Señor nos ha llamado para servirle, para predicar su palabra. Entonces le dijo Samuel, ¿tiene Dios tanto contentamiento en los sacrificios que en el obedecer? ¿En qué tiene más contentamiento Dios? En la obediencia. La desobediencia es como, hermano, pecado de adivinación. La desobediencia es como pecado de adivinación. ¿Cuántos adivinos hay aquí? ¿Cuántos hechiceros? ¿Cuántos brujos? ¿Cuántas? No voy a decir en femenino porque soy muy feo. ¿Cuántas hay aquí? No hay ni uno, no hay nada, no hay nadie, ninguna hechicera. Santo Dios, tenga Dios misericordia de nosotros. Porque Dios conoce nuestros corazones. Si nosotros no obedecemos, hermanos, somos como hechiceros. Aunque digamos que no, y aunque se nos haga algo fuerte, así es. Lo dice la Biblia. Dice que la desobediencia es como pecado de adivinación. Lo dice la Biblia o lo estoy inventando yo. Que la desobediencia es como pecado de adivinación. Entonces, hermanos, eso es grave. Y el Señor quiere que en todo seamos obedientes, en todo, en todas las cosas. Hay gente que dice, no, yo ¿por qué tengo que obedecer? ¿Dónde está Dios? Además, Dios ni existe. Eso es algo terrible, hermanos. La necedad, el hombre más necio que hay sobre la tierra es aquel que dice que Dios no existe. Y todavía peor, más castigo tendrán aquellos que una vez oyeron el evangelio y niegan ahora la existencia de Dios. Qué triste. Yo he conocido varias personas así, que después de haber conocido el camino de la verdad, el camino de la justicia, haber conocido a Cristo, se han vuelto atrás. No solamente vuelto atrás, sino que ahora niegan al Dios eterno, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dicen, no, que ¿dónde está Dios? Que me lo enseñen. Quieren meter a Dios en un microscopio. Señor, reprenda al diablo. Quieren meter a Dios y no dicen, no, pues a ver, muéstrame que Dios existe. Hermanos, el hombre es inexcusable. Al ver la grandeza y todo lo que está hecho, creen que se hizo solo. ¡Qué necedad! No hay más necio y más necio el que creer que algo se hizo solo. Eso es lo que creen. O sea, también ellos tienen su fe en que se hizo solo. Ya les he dicho muchas veces que se requiere más fe para creer que las cosas se hicieron solo. Primer libro de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, como pecado de adivinación la rebelión, o sea, el no obedecer. Se nos da la orden, no, yo hago lo que yo quiero. Y como ídolos e idolatría el infringir. Idólatras y hechiceros. Ahora, o sea, se puso peor la cosa. Idólatras y hechiceros, aquellos que rebeldes y aquellos que infringen la palabra del Señor. Es delicado. ¿Es delicado desobedecer al Señor? Sí, es muy delicado.
Tenemos que obedecer al Señor todos los días de nuestra vida. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, hermanos. Y es una lucha diaria. Y ten misericordia, Padre. Y ten misericordia. Porque, hermanos, sin Cristo no podemos hacer nada. No podemos luchar solos contra la carne. Por eso el Señor nos ha salvado, nos ha justificado. Y ahora estamos bajo la gracia para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Pero tenemos que seguir buscando a Dios. No es decir, yo ya creo, ya soy salvo y ya. No. Empieza la lucha, la guerra. Somos soldados de Jesucristo. Tenemos que combatir. Tenemos que andar bien armados como soldados para poder vencer. Y para eso tenemos que tomar la armadura de Dios. Una de las armas es la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Es la salvación. Tenemos que ser salvos. Es el yelmo de salud. La coraza de justicia. Tenemos que caminar en justicia. La oración. Si no ora, hermanos, no podremos la espada de la oración, la armadura de la oración. ¿Cómo vamos a defendernos? Si no tenemos la palabra en nuestro corazón, ¿cómo vamos a defendernos? Viene el diablo y así, en unos momentos más que me haga alguien enojar y se acabó todo. No, sí había dicho que sí, pero ahora te digo que no. Y empezamos en la carne. Y por eso no podemos resistir al diablo, porque no nos sometemos a Dios. No nos hemos sometido a Dios. Qué terrible, hermanos, que aquellos que, miren, que habiendo conocido a Dios, híjole, no, eso es lo más terrible. Que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus necios discursos. Muy sabios, creyéndose ser sabios, se hicieron fatuos. No, que mucha sabiduría, que muy sabiosos, que quién sabe que fue y que vino. Que esto se hizo así, se hizo ya. Señor, tenga misericordia. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni dieron gracias. Ahora ya le dan gracias a no sé quién. A alguien que les enseñó que las cosas se hicieron solas. A los científicos que creen, son los más necios, porque teniendo la oportunidad de ver el universo y todo, cómo está creado el universo, no obedecen al Señor. No creen en el Señor. Dicen que se hizo solo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni dieron gracias. Antes el necio corazón de ellos fue entenebrecido. O sea, se oscureció, se llenó de tinieblas. Ya no hay manera. No hay manera de hacerlos entender. Por eso Dios, ¿qué hace? Una persona que ya habiendo conocido a Dios, no le glorifica como Dios y dice, no, Dios no existe, porque dice que las cosas de Él, invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver por las cosas que son hechas. Sí, su divinidad y su eterna potencia se echa de ver en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, son inexcusables, dice el Señor, que son inexcusables. De modo que son inexcusables. Pero dice, no, esto se hizo solo. Hágame usted el favor. Hay que estar bien, pero bien endemoniados. Una de las cosas que más me causa molestia es que alguien niegue la existencia de Dios. Ahora dice, no, que muéstrame que hay Dios. Pues no estás viendo. Por eso dice que no hay más ciego que aquel que no quiera ver. Y también dice el Señor en su palabra que viendo no ven y oyendo no oyen. Ya les dije yo una ocasión que vi en un programa, en un documental, que un hombre dijo que había sido enseñado a leer de niño por sus padres con la Biblia. Fíjese, dijo, a mí me enseñaron a leer con la Biblia cuando yo era niño. Dijo, pero son puras mentiras. Dijo, estaba él sentado así y había tierra. Dijo, esta es la madre naturaleza, esta es la que, y agarraba la tierra y le dejaba caer. Dice, esta es la que me da de comer, que Dios ni que nada. Dijo, ¿a poco Dios viene y me da de comer? No, tengo que trabajar. Dijo, ¿dónde está Dios? Dijo, no, que son puras mentiras. Dijo, la madre naturaleza, a esa es la que le debemos todo. Que Dios no existía. Qué terrible. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni dieron gracias. Por eso dice que el Señor hace tres cosas. Los entrega a la inmundicia, los entrega a afectos vergonzosos y los entrega a una mente depravada. Dios, no me quieres a mí. No me quieres, dice el Señor. Entonces lo que el Señor hace, entonces Dios entrega a la inmundicia, a una mente depravada y afectos vergonzosos. A eso es lo que ha entregado el Señor a esta humanidad, que se niegan a reconocer al Señor,
reconocer al Dios como el autor de todas las cosas. La gente cree que se hizo sola. Hay mucha gente, inclusive, o sea, la mayoría, no solamente los ateos, porque el simple hecho de no obedecer a Dios, de no guardar su palabra, es como si dijéramos, Dios no existe. Es como si cuando el hombre no obedece a Dios, sea quien sea cristiano, sea cualquier religión, desde el momento que no obedece a Dios, no se sujeta a Dios, está diciendo, Dios no existe y no va a pasar nada si yo no lo obedezco. Porque si tuviera entendimiento, sabría que si no obedece el Señor hay consecuencias. Hay consecuencias por no servir al Señor. La gente dice, no, que tantas evidencias que hay de la existencia, la creación y todo lo que está pasando. Y mire, aún lo que está pasando hoy en día es una evidencia de que Dios es real. Porque eso ya Cristo ya lo había profetizado. Y está en su palabra todo lo que estamos viendo el día de hoy. Nomás un ciego es el que no quiere ver. Nomás ese no puede ver. Pero mire, le voy a decir así brevemente, me gustó lo que compartió nuestro hermano Marco ahí en el Facebook, en su Facebook. Compartió algo muy interesante. Y esto lo voy a decir para que vean que es una evidencia de que Dios existe. De que cuando Dios dice algo, Él lo sostiene y no importa. Mira, la gente puede decir lo que le dé su gana, pero eso no cambia la verdad de Dios y no va a caer ninguna de sus palabras de que jamás ha caído en tierra. Se han cumplido, están cumpliendo y se van a cumplir hasta el fin. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra dice no va a pasar. Sí. Eso que estamos viendo ahorita en Israel, de los ataques, es algo sin precedentes en cuanto a tanta agresión, tanto ataque, tanto cohete, tanto pues balazo y todas las cosas que están pasando ahorita. Más bien cohetes, ¿verdad? Que están enviando, misiles. Se han lanzado Palestina ha lanzado más de 1,600 misiles. Quién sabe si ya lleven más ahorita. Los ha lanzado y es una cosa tremenda. Allí en Israel, para verlo un poquito en contexto, ellos tenían 70 años desde el momento de la fundación de Israel como Estado, en 1948, 14 de mayo de 1948, a la fecha, los palestinos y israelíes, la mayoría, tenían una convivencia relativamente tranquila. Pues, o sea, inclusive, pues, los judíos pasaban a ciertas ciudades de los palestinos a comprar, y los palestinos pasan para acá a comprar. Inclusive muchos palestinos trabajan en muchas empresas, e inclusive casas de judíos, ¿verdad? De 1,000 trabajos, de todo tipo de trabajos. De los palestinos acá pasan a trabajar con los israelitas en las casas o empresas de los israelitas, y de aquí para allá es una cosa relativamente, aparentemente normal, o una cosa más o menos pacífica. Pero dice una persona que tiene 30 años ahí viviendo en Jerusalén o en Israel, digo que en 30 años que tenía viviendo nunca había visto esto que estaba pasando. Se había roto esa paz, pues algo así como, vamos a decir, política o de una manera, la cordialidad que había entre palestinos y judíos, que se había roto en estos días. Se había roto esa aparente paz o esa aparente normalidad. Y entonces la cosa está bien terrible, bien tensa. Todo eso está profetizado aquí en la palabra del Señor. Y antes de leerles lo que les quiero leer, un discurso que dio el presidente de Israel. La OMS acaba de decir esta semana que este año, o lo que viene del COVID, que es peor que lo que pasó el año pasado. Solo acaba de decir el presidente, no sé cómo se le llama, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que este año va a ser peor. Y nosotros, hermanos, parece ser que como ya nos relajamos, no, pues ya parece que ya estamos volviendo a la normalidad, pues a seguir en las andadas, en lugar de meternos más con Dios, en lugar de buscar más a Dios, en lugar de alcanzar al perdido y hablarles de Cristo, decirles que Cristo quiere salvar sus vidas, que Él viene pronto. Mire, eso que compartió nuestro hermano Marco es un discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Es una evidencia de la existencia, una más de la existencia de Dios, y que lo que Él ha dicho no podrá caer jamás en tierra, y que lo que Él dice lo cumple, para que entendamos que servimos a un Dios real, no un Dios que está pintado. Es un Dios vivo, real, y que Él sostiene lo que Él ha dicho, lo que su palabra dice, Él la sostiene.
Y pase lo que pase y venga lo que venga, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Si Él ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Nosotros tenemos que creerle, hermanos. Independientemente de venga lo que venga y pase lo que pase. Dice el presidente, supongo que lo dijo en esos días. Hace solo 70 años, dice, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. O sea, está hablando del holocausto. Dice, hace 60 años no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. Y apenas en unas horas después de su creación, nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Teníamos ningún ejército de defensa en Israel, ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes, con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. Todos esos países los atacaron a Israel y no tenían ejército. La guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días, está diciendo el presidente que no tenían ejército. No tenían, solamente eran 650 israelitas valientes. Los atacaron esos países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países, contra un pequeño país que no tenía tantas armas. El país que las Naciones Unidas nos dieron era un 65% del... Pero en esta guerra de los 6 días, en 6 días, hermanos, cuando estas 7 naciones se pusieron en contra de Israel, lo atacaron y en 6 días los derrotaron. Un país, Israel, que no tenía ejército, no tenía gente preparada, y los lograron derrotar en solo 6 días y recuperaron parte de Jerusalén en esa guerra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con la nación de Israel y nadie lo va a poder hacerlo retroceder. Ciertamente ellos han sido encerrados en incredulidad. ¿Para qué cree que han sido encerrados en incredulidad? ¿Alguien sabe? ¿Por qué la nación de Israel ha sido encerrada en incredulidad? Para que nosotros podamos creer. Dice la Biblia que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Ahorita tienen un velo, pero Dios aún así tiene un pacto con la nación de Israel. Y Él lo va a cumplir. Porque Él se lo prometió a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a cumplir. El país de las Naciones Unidas nos dieron era un 65% de desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio y los vencimos, sí, en 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y muchas armas y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica, una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM. Desarrollamos productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. En Israel hay como unos 8 millones de habitantes, solamente es el país. Y acá afuera hay otro tanto parecido igual. Hay un promedio en el mundo entero de 14 millones de habitantes o de judíos en el mundo. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania con sus 350 millones de habitantes, uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. O sea, estamos al mismo nivel. Esta pequeña nación de Israel está al mismo nivel de esos países que son potencias en el mundo y que tienen muchos habitantes. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados sin esperanza para morir en el desierto. Nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa para ganar nuestras guerras, aquí con menos que nada. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quiénes jamás, dice, para asustarnos, o sea, los que están atacando ahorita, ustedes me hacen reír, dice.
Recuerda la Pascua en Egipto. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de lo que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos. Sobrevivimos a los romanos. Sobrevivimos a la Inquisición de España. Sobrevivimos a los ataques violentos contra los judíos en Rusia. Sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos a los alemanes. Sobrevivimos al Holocausto, sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes, sobrevivimos a Saddam Hussein. Continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes hoy también. Piense en cualquier momento de la historia humana, piense en eso. Para el pueblo judío la situación nunca ha estado mejor. Entonces vamos a enfrentar al mundo. Recuerden todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos, que ya no existen hoy. Mientras nosotros todavía vivimos, los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, el tercer Reich. Y mírenos a nosotros, la nación de la Biblia. Éramos esclavos en Egipto y todavía estamos aquí. Hablamos el mismo idioma antes y ahora. Los árabes no lo saben. Pero deben de aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Entonces dice, perdónenos por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Sí, solo lloramos por nuestras muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Y mencionó el Salmo 121, al final de su discurso dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que ha dado su palabra. Que también, así como Dios tiene un pacto con la nación de Israel, Dios tiene un pacto con el hombre. Y ese pacto fue sellado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él dice a todos los hombres y mujeres, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieres tú venir a mí para que descanses de tus pecados. No quieres venir a mí para que tus pecados sean borrados y perdonados, para que un día puedas estar en mi presencia, dice el Señor. El Señor sigue hablando y sigue cumpliendo su palabra y la va a seguir cumpliendo hasta el final. No importa lo que pase y que lo que digan los hombres y hagan. Hay un Dios en los cielos que no está pintado. Hay un Dios poderoso que pronto se va a levantar de su trono y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso es importante que usted y yo tengamos a Cristo, que estemos reconciliados con Dios, que estemos del lado de Dios, no del lado de los enemigos de Dios, porque Dios nunca ha perdido una batalla ni la va a perder. Vamos a ponernos de pie y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y siga y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame no solamente a decirte Señor, Señor, sino a hacer tu voluntad, Padre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Háblame, Señor, si estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo guardar. Estás
te has reconciliado con Dios, dile: Señor, perdona mi pecado. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí ahorita que hay oportunidad, que hay tiempo de reconciliarnos con Dios. Este es el momento, esta es la hora, es el día que Dios te está dando para que no perezcas de la ira que ha de venir a este mundo perdido, perverso. En esta hora dile: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Perdona mi pecado. Dile: perdóname, Señor, límpiame de toda maldad. Límpiame, Señor, hazme nueva criatura. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te voy a seguir, te voy a obedecer todos los días de mi vida. Porque ahora entiendo que tú eres real, Señor. Que tú, lo que ha salido de tu boca, eso se va a cumplir. Y que nadie puede, Señor, decirte qué haces. Señor, dile: perdóname, Señor, limpia mi pecado. Y ayúdame a servirte cada día, todos los días de mi vida. Dile: lléname con tu Espíritu Santo. Dile: lléname con tu Espíritu Santo en esta hora. Bautízame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, te ruego por todos los que están enfermos en sus hogares, hospitales. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Sean sanados en esta hora en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Por tu llaga hemos sido nosotros curados. Por tu llaga hemos sido nosotros curados. En el nombre de Jesús sean sanados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.